Muy buenas, mangarranes, soy Koldo Burgoa, llevo 3 años viajando, me dedicaba a la enseñanza, soy profesor de primaria y de infantil y eso, dejé el trabajo para viajar, básicamente. Pero no solo eso, el haber hecho estos vídeos y este tipo de viaje me ha generado también 2 posibles recursos de ingresos, que os voy a contar también a continuación. Por un lado, un canal de televisión de España me ofreció hacer los mismos vídeos que yo hacía, un poquito más extensos, como programa de televisión, y así lo estoy haciendo. Y me ha llevado unos 4 o 5 meses generar los primeros programas que voy a vender y que se van a reproducir probablemente para julio del 2019 en televisión. Entonces, eso a partir de julio o agosto me va a generar también unos ingresos y os voy a explicar en este vídeo pues cómo se puede ganar, si es que se puede ganar dinero, cómo se puede ganar dinero viajando. Así que nada, vamos a ver el vídeo. Lo primero que quiero decir es que viajar es organizar tu vida de una manera nómada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es tan diferente de organizarse la vida cuando estamos viviendo en un sitio, con nuestros trabajos, nuestra rutina, etc. Eso es lo primero que quiero que quede claro. Y lo que voy a tratar en este vídeo son 4 puntos fundamentales. Lo primero que hay que tener en cuenta son que tenemos ideas preconcebidas en la cabeza de lo que es un viaje y demás, y esas ideas son ideas limitantes que nos impiden que tomemos la decisión e iniciativa de salir ya de viaje. Lo más importante en esta vida, antes de empezar a hablar de ingresos, es saber cuánto gastamos y cómo reducir esos gastos. Si tenemos menos gastos, necesitamos menos ingresos. Es así de fácil. 3. El ritmo de viaje. Si el ritmo de viaje es más rápido o más lento, influirá en los gastos que tengamos de viaje. Y 4. Ahí llegamos al punto que todos queríais que llegásemos. ¿Cómo puedo ganar dinero o obtener ingresos viajando? De estos 4 puntos, si tenemos bien claro y entendemos bien los 3 primeros que voy a explicar, es seguro que el cuarto vais a encontrar la forma idónea para vosotros para generaros unos ingresos suficientes para sustentar vuestro viaje y poder así hacer un viaje autosustentado. Sin embargo, eso no quiere decir que no requiera un esfuerzo. Hay muchos gurús por ahí explicando cómo ganar dinero. Para mí ganar dinero es que el dinero te lo regalen, que caiga como si fuese la lotería. Eso no lo tiene nadie. A nadie le regalan dinero, y a vosotros no os lo van a regalar, igual que a mí no me lo regala nadie. Así que, dejaros de tonterías y pensad que os va a requerir un esfuerzo. Os voy a explicar cómo se puede hacer para minorizar ese esfuerzo y que podáis viajar cuanto más tiempo con menos esfuerzo posible. Primero, las ideas que nos limitan. Tenemos un montón de ideas preconcebidas en la cabeza de que el viaje es muy caro. No es así. Los viajes, al igual que la vida, pueden ser caros o no, dependiendo de los gastos que nosotros nos generemos. Si echáis cuentas de cuántos gastáis viviendo en una ciudad, como yo por ejemplo vivía en Bilbao, en España, el hecho de solamente vivir, alquiler y factura, sin entrar ya a comida y demás gastos, me suponían 620 euros, 400 de alquiler y 220 de facturas. Ahora mismo estoy viajando con entre 600 y 800 euros al mes, con lo cual viajar no es más caro. Tengo todo ese dinero que solamente me gastaba en alquiler y facturas para hacer todo el resto de mi vida. ¿Cómo lo hago? Lo vais a descubrir. Segundo, la gente piensa que es caro viajar porque tiene que tener el mejor equipo, las mejores cosas, las mejores condiciones para empezar el viaje. ¡Mal! Errada idea. Si vosotros estáis esperando a tener lo mejor, no vais a empezar a viajar nunca en la vida. Así que lo mejor que podéis hacer es viajar con lo que tenéis. Con lo que tenéis empezáis el viaje. Que en algún momento veis que lo que tenéis no es lo óptimo, ya lo iréis cambiando y optimizando durante el viaje. La experiencia del viaje hace que las cosas os vayan saliendo más baratas y más fáciles. 3. Muchos pensáis que la gente que viajamos y viajamos largo, yo por ejemplo 3 años ahora, es porque tenemos mucha suerte en la vida. No. Hemos tenido mucho trabajo en la vida, eso sí, hemos generado mucho trabajo, nos ha requerido mucho esfuerzo, muchos años de preparación, a nivel de estudios, de preparación de conocimientos de diferentes aspectos, etc. No, no existe la suerte en la vida. La suerte os la generáis vosotros y vosotras. Así que si queréis viajar largo, lo mejor que podéis hacer es ir preparándose el camino. Otra idea limitante es la incertidumbre que nos crea el hecho de dejar nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestra familia, etc. Bueno, en principio, como la familia es más difícil de dejar, el trabajo. El trabajo se puede conseguir en cualquier parte del mundo o cuando regresemos seguro que podemos volver a encontrar trabajo. Sobre todo, cuanto más capacitados estemos y más especializados, tampoco va a haber tanta gente tan especializada y con experiencia laboral
como para que no encontremos trabajo. Así que tampoco os preocupéis demasiado por eso. Se puede dejar el trabajo y se pueden generar ingresos durante el viaje, con lo cual, si puedes generar ingresos durante el viaje, ¿qué más da haber perdido el trabajo? Y durante el viaje también se generan un montón de oportunidades en las que te van a ofrecer trabajos o cosas y te vas a querer quedar. Así que estar tranquilo. Como decía al principio, es muy importante reducir los gastos, pero no solo en el viaje, también en la vida. Si en la vida no necesitamos grandes cosas para vivir, no necesitamos tampoco tener un gran trabajo, no necesitamos tener unos grandes ingresos. Si yo, por ejemplo, me conformo con una casa que el alquiler es barato o incluso puedo compartir una vivienda, como hacemos los estudiantes en España, pues en ese caso tampoco necesitamos muchísimos ingresos, ¿verdad? Entonces, cuantos menos gastos generemos, menos ingresos necesitaremos. Y apuntaros bien esa idea, porque va a influir mucho en cómo conseguir luego el dinero. Por ejemplo, cuando estéis de viaje, hay varias formas de reducir los gastos de alojamiento, de manutención, etc. ¿Cómo? Pues por ejemplo existen páginas web, yo utilizo Couchsurfing, que es una red de viajeros que apoya a otros viajeros dándoles alojamiento en sus casas, enseñándoles la ciudad, mostrándoles cómo es su cultura, etc. Y es gratuito. De esa manera os estaréis ahorrando un dinero en alojamiento, incluso en comidas porque podréis cocinar en casa. Otra opción son las páginas de Workaway, Helpex, Booking, que son páginas en las que intercambiaréis unas horas de trabajo por alojamiento y comida. Booking, por ejemplo, es de granjas orgánicas. Helpex es de ayuda pues por unos servicios que tú sepas hacer, etc. Y Workaway puede ser en hostels, o puede ser en granjas, o puede ser en 1000 cosas que simplemente te alojas en ese lugar, te dan manutención también, o sea, lo que es la comida y las cenas y demás, y trabajas pues como media jornada al día. De esa manera podréis ir viajando y reduciendo vuestros costos. Cuantos menos costos o gastos tengáis, menos ingresos necesitaréis. Id metiéndoslo en la cabeza. Otra cosa importante es el tema del ritmo del viaje que comentaba antes. No es porque al final del viaje os vaya a haber costado menos dinero, que no digo eso, pero cuanto más lento viajéis, el gasto por día os va a salir mucho más bajo. Es decir, la media de gasto por día va a ser ínfimamente más baja. Por ejemplo, el tema de los visados. Si tú coges un visado para un país que van a darte 3 meses de estadía y solo lo utilizas un mes, estás desaprovechando los otros 2 meses. Por ejemplo, si en un mes vas a 3 países, pagas 3 visados. Pero si en cada país que te den un visado te estás entre 1 y 3 meses, que son las estadías que te pueden dar, el tiempo que puedes permanecer en un país, pues la media de gasto va a ser mucho más baja y vas a poder disfrutar mucho más de ese país. Así que, viajad despacio. Otro tema también para viajar despacio, o otra razón, puede ser el tema de que si tú viajas en temporadas altas, cuando todo el mundo está de vacaciones, todos los precios de los alojamientos se incrementan. De las entradas a lugares turísticos también muchas veces se incrementan. Entonces, viajando despacio, podréis programar dónde estar en las temporadas bajas. De esa manera os va a salir todo mucho más barato. Viajando lento, en general, sale todo mucho más barato y os podéis programar mejor. Por último, llegamos al tema que a todos nos interesaba: cómo generar ingresos durante un viaje. Hay diferentes maneras. Si habéis entendido bien los 3 puntos anteriores, esto os va a resultar facilísimo y vais a encontrar rápidamente la manera idónea para que vosotros y vosotras podáis generar esos ingresos durante el viaje que os permitan viajar largos periodos de tiempo. Pero eso sí, lo que os he dicho, si reducís la cantidad de gastos, vais a necesitar menos ingresos, con lo cual, menos esfuerzo que vais a tener que hacer para manteneros. Y segundo, todas las opciones, de una manera u otra, requieren un esfuerzo. El dinero no lo regalan. De todas maneras, os voy a dar muchas opciones. Os voy a presentar 9 formas diferentes de cómo conseguir dinero para viajar. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy viajando con ahorros. Por lo tanto, yo trabajé primero y con ese dinero tranquilamente puedo viajar sin preocuparme de si mañana voy a poder comer, arreglar la moto porque estoy viajando en moto, o echar gasolina. Son cosas que yo ya premedité y calculé en un presupuesto y ahora mismo tranquilamente puedo seguir viajando. Sin embargo, sí que me puse desde un principio a hacer unos vídeos de YouTube para explicar a la gente cómo eran los viajes, lo fácil que podía resultar viajar, que la gente era mucho mejor de lo que pensamos, que no hay tantos conflictos ni problemas en los lugares y que no es tan peligroso.
Y efectivamente, hasta ahora no he tenido ningún problema. Pero no solo eso, el haber hecho estos vídeos y este tipo de viaje me ha generado también dos posibles recursos de ingresos, que os voy a contar también a continuación. Por un lado, un canal de televisión de España me ofreció hacer los mismos vídeos que yo hacía, un poquito más extensos, como programa de televisión, y así lo estoy haciendo. Y me ha llevado unos 4 o 5 meses generar los primeros programas que voy a vender y que se van a reproducir probablemente para julio del 2019 en televisión. Entonces, eso a partir de julio o agosto me va a generar también unos ingresos de continuo mientras se vayan emitiendo esos programas que me permitirían viajar continuamente. Ahí ya está la habilidad de vosotros y vosotras para negociar las cantidades que se os paguen y demás, o qué productora pague más, etcétera. Bueno, eso son cosas que tendréis que ver. Por otro lado, también me pasó que hace unos días conocí al creador de una revista, de la revista de motos en Colombia. No tenía él ganas de escribir un artículo, y a mí realmente es que se me da bastante mejor escribir que editar vídeos es una cosa bastante nueva para mí. Y a pesar de que me hayan ofrecido el tema de los programas de televisión, tan mal no lo haré, pero se me da mucho mejor escribir. Y en 1 hora o 2 ya le había escrito un artículo con sus fotos y demás que le encantó y lo mandó para allí. Así que, como veis, hay formas diferentes de generar dinero que os pueden venir de una experiencia previa. Yo, por ejemplo, aunque viajaba con ahorros, pues mira, se me han ido generando ingresos pese a que yo no lo esperaba. He seguido investigando y ahora por eso os voy a explicar otras 8 formas de ganar dinero o de generar unos ingresos y poder seguir de viaje. Atentos. 2. Por ejemplo, editar vídeos, que es lo que yo hago, escribir artículos, vender vuestras fotos de viaje, etcétera, son 3 formas que se pueden hacer mientras estáis viajando mediante internet sin demasiado presupuesto. Solo necesitáis un móvil, por ejemplo, con el que grabar vídeos o sacar fotos, y una computadora para escribir, o mismamente si eso, desde el mismo móvil o celular, podríais escribir esos artículos y mandar las fotos a cualquier tipo de revista o periódico o lo que sea. Muchas de ellas pagan, no todas, pero bueno, ahí está vuestro trabajo de investigación, que si queréis os lo puedo explicar. Lo dejáis en los comentarios, que queréis saberlo y demás, y puedo hacer un vídeo también al respecto. No tengo problemas. 3. Allá donde vayáis podéis vender vuestras habilidades. Por ejemplo, hay gente que vende artesanía, hace pulseras, collares, pendientes, etcétera, y los vende, o hacen llaveros, etcétera. Podéis vender comida si es que sabéis cocinar, podéis vender pan. He visto a gente, viajeros que viajan vendiendo pan allí donde están. Diferentes tipos de comidas típicas de vuestras zonas que en los países que visitáis no se conocen y se pueden vender bastante fácil porque es algo exótico. También se pueden vender temas de merchandising, si habéis hecho camisetas o yo que sé, cualquier tipo de cosa pues con vuestro logotipo, etcétera, podéis venderlas y os ayudarán. La gente muchas veces las va a comprar simplemente para ayudaros a que sigáis viajando. La gente realmente es muy buena. Así que, bueno, también podéis utilizar esa forma. Yo no lo he hecho, pero se puede hacer. También otra forma que utiliza muchísima gente es el intercambio de unas horas de trabajo por alojamiento y comida en hostels. Claro, ellos ya tienen la infraestructura, tú te quedas allí a dormir y trabajas unas horitas allí, y a cambio pues puedes ir de una ciudad a otra y trabajar un poco en diferentes hostels, y así pues vais visitando todo, y eso nos genera un gasto. Incluso en algunos puede que os paguen un poco. Eso también dependerá de cómo lo negociéis vosotros o de la política que tenga ese hostel respecto a los voluntarios. 5. Las Working Holiday. Hay varios países que emiten unos visados, en los cuales o por los cuales podéis ir a ese país a trabajar. Es decir, holidays lo llaman por el tema vacaciones y demás, porque puedes ir allí 3-4 meses, o lo que sea esa visa de Working Holiday. Por ejemplo, en Australia sé que tienen, en Canadá y seguramente en muchos más sitios. Entonces podéis aplicar, miráis por internet en las páginas de exteriores de esos gobiernos, pondrán cuándo se plantea o cuándo se abre el periodo de solicitud de esas Working Holidays y tendréis que aplicar. Y si os la dan, después de una entrevista, etcétera, podréis ir a ese país y trabajar. Normalmente son países que pagan muy bien, son muy bonitos. Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, son países que son muy bonitos, pero son muy caros. Entonces, yendo con una Working Holiday, con una visa de esas, podéis generaros unos ingresos que os permitan recorrer el país durante la estadía de trabajo y los meses posteriores con lo que hayáis ganado durante ese tiempo. 6. Existe una página que se llama Patreon,
y por la cual gente que os pueda estar siguiendo el viaje porque estáis haciendo un blog, porque estáis haciendo un canal de YouTube con vídeos en los que estáis explicando el viaje, etcétera, o por otras cosas que les queráis ofrecer, a cambio de cosas que les ofrezcáis a vuestros patrones, ellos os van a dar un ingreso mensual. Se puede hacer Patreons de diferentes montos de dinero, es decir, puedes ofrecer diferentes cosas dependiendo de cuánto dinero te estén aportando. Si te dan, por ejemplo, 5 euros, igual les prometes que les vas a mandar una postal. La gente, como lo hace por ayudarte, no por tener ellos mayor beneficio, probablemente te ingresen 5 euros y tú te gastes 1 en mandarles una postal, o menos. Puedes ofrecer, si te mandan 10 o 100 euros, bueno, pues diferentes servicios, como cosas exclusivas que otra gente no va a ver en tu blog, pero ellos podrían tener acceso, o en tu canal de YouTube, o lo que sea. Por ejemplo, yo tampoco lo estoy utilizando porque no me apetecía que gente desde sus casas, o no me parecía que tuviesen que pagar mi viaje, pero bueno, cada cual puede buscar sus formas, así que os invito a probarla también. 7. Podéis buscar sponsors o patrocinadores. Normalmente las empresas están buscando formas de publicitar sus productos, entonces, si vosotras o vosotros les ofrecéis que vais a poder mostrar su producto de una manera positiva y que van a aumentar sus ventas, probablemente os puedan dar ese producto o puedan daros un dinero para que mostréis su producto. Tiene sus ventajas y sus desventajas, porque obviamente no vais a poder hablar mal de un producto que os han dado y por el cual os están financiando. Obvio. Pero es una manera en la que podéis viajar durante tiempo si os están dando un dinero con unos ingresos regulares y solo tenéis que mostrar su producto, que igual no tenéis ni que hablar de él. Imaginaros que esta camiseta es con una marca súper conocida y yo siempre llevo esa marca, que no lo vais a ver, en mis vídeos al menos no, pero imaginaros que sí, pues seguramente esa marca os daría un dinerillo por el cual podría permitiros viajar más tiempo. Y a cambio solo tendríais que vestiros con su ropa, por ejemplo. He visto muchos jóvenes aquí en Sudamérica, que no lo había visto yo en anteriores viajes, haciendo arte callejero, malabares y cosas así en los semáforos, etcétera, y de esa manera se sacan unas monedas para ir de una ciudad a otra. Ahí no sé cuánto dinero puede sacarse cada cual, me imagino que depende lo bueno o lo artístico que sea su número, pero bueno, podéis probarlo también si es que esa es una de vuestras habilidades. Y 9. La última opción me parece también interesante para la gente que tiene, por ejemplo, trabajos los cuales puede hacer por internet. Por ejemplo, puede hacer un trabajo como freelancer, ¿no? Como un trabajador autónomo a distancia, que podría ser de profesor mismamente. Se pueden dar clases de idiomas por internet, o se pueden dar clases particulares sobre temas especializados por internet. Se pueden hacer asesorías sobre algo que seáis especialistas también por internet. ¿Qué más se puede hacer? Diseños de lo que sea, páginas web, diseño gráfico, etcétera. Todo eso se puede hacer por internet, no es presencial, con lo cual podéis tener unos ingresos que estén pagados a un precio, por ejemplo, europeo, si el servicio lo estáis haciendo en Europa, o estadounidenses si es en Estados Unidos, obtener un buen ingreso de dinero, una buena suma de dinero, mientras estáis viajando en países que son bastante más baratos, y con lo cual los ingresos siempre superan a los gastos. Y si hemos tenido en cuenta que ahora vamos a gastar mucho menos porque hemos aprendido a reducir nuestros gastos para necesitar menos ingresos, lo tendréis ya hecho. Así que, como hemos explicado en este vídeo, primero, tenéis que deshaceros de los prejuicios o ideas que os limitan a la hora de comenzar un viaje. 2. Hay que aprender a reducir los gastos de viaje. Cuanto con menos podamos viajar, menos necesitaremos ingresar. 3. El ritmo de viaje, cuanto más lento, mejor. Además, si estamos viajando lento, nos permitirá utilizar cualquiera de esas cosas que os he estado explicando para obtener ingresos de una manera más cómoda y que nos suponga menos estrés a nuestro viaje. Y 4. Obtened los ingresos justos para vivir. Tampoco hace falta morir rico. No nos sirve para nada ser los más ricos del cementerio. Así que nada, os invito a que os suscribáis a mi canal. Por si queréis saber cualquier otra cosa sobre los viajes y demás, yo estoy muy dispuesto a investigar lo que no sepa, porque mira, como buen profesor vocativo que soy, todo lo que no sé, lo investigo, y así os lo puedo explicar. Así que si tenéis cualquier duda, escribidla aquí en los comentarios, y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta la próxima, mangarranes!